Acuerdo del Ministerio de Trabajo sobre turnos, horarios especiales y jornada eficiente. Proyecto económico urgente para incentivar la vivienda de interés social. Manual general de dudas razonables por parte de la SENADE. Estados financieros a presentarse en abril 2026. Nueva circular del SRI sobre criterios de precio de transferencias y la normativa internacional. La OCDE en temas de tendencias tributarias internacionales respecto a las BEPS en temas de minería. Balta, informe mensual. Lo más importante del mes, con criterio técnico y visión empresarial. Hola, soy Fernando Peralta, socio de Balta, y en esta su segunda edición del Balta Informe Mensual revisaremos las principales 8 noticias que, desde nuestra perspectiva, consideramos relevantes para el mes de marzo de 2026. Uno de los cambios laborales más relevantes de marzo fue la entrada en vigor del Acuerdo Ministerial 059, que reemplaza el enfoque antiguo sobre horarios especiales y expande el análisis hacia 3 planos distintos. El procedimiento de autorización de turnos u horarios especiales, la distribución irregular de la jornada semanal y la llamada jornada laboral eficiente para el desarrollo. Técnicamente, el acuerdo parte de una delimitación importante. En el artículo 3 precisa que debe entenderse por turnos especiales sujetos a autorización aquellos a los que, por la naturaleza de la actividad o por razones técnicas, la empresa debe trabajar más de 5 días consecutivos con descansos acumulados o menos de 5 días consecutivos con descansos inferiores a 2 días seguidos. En cambio, no todo cambio de descanso requiere autorización. Ciertos supuestos pueden operar con consentimiento entre las partes, pero ese consentimiento siempre debe registrarse en el sistema que designe el Ministerio de Trabajo dentro de los 30 días. Considerar que el artículo 4 añade que también requiere autorización los horarios especiales que impliquen rotación, sean diurnos, nocturnos o mixtos, en jornadas continuas o discontinuas. Esto es muy relevante porque muchas empresas venían tratando la rotación como un mero asunto interno de planificación, cuando en realidad el acuerdo la somete a control formal del Ministerio de Trabajo. Hay un segundo eje muy interesante, el incentivo a la empleabilidad juvenil. El artículo 6 señala que cuando la implementación de turnos u horarios especiales impliquen nuevas plazas, el Ministerio priorizará las solicitudes que acrediten contratación de jóvenes entre 18 y 29 años, especialmente cuando se trate de primera experiencia laboral formal. Incluso, el acuerdo obliga a usar la plataforma Encuentra Empleo para esas contrataciones y prevé trámite preferente para quienes demuestren porcentajes de empleo joven dentro de la nómina. El tercer eje es la jornada laboral eficiente para el desarrollo. En el artículo 9 permite distribuir las 40 horas semanales dentro de 5 días, con jornadas de hasta 10 horas diarias, sin superar el límite semanal. Y en el artículo 10 exige que ese acuerdo conste en contrato o adenda, con registro en el sistema del Ministerio de Trabajo, dentro de los 30 días. Es importante señalar que jurídicamente no es una liberalización irrestricta, más bien es una herramienta pactada, trazable y controlable. Nuestra lectura como Balta es que esta norma no debe verse solo como un permiso para reordenar los turnos. Es, sobre todo y en gran medida, una norma de diseño documental y de cumplimiento. ¿Por qué? Obliga a clasificar correctamente si la operación requiere autorización, si basta consentimiento, si existe rotación sujeta a control y si la empresa está formalizando bien sus pactos de jornada eficiente. Un error aquí no solo genera riesgo administrativo, también puede afectar defensas futuras en inspecciones, reclamos por horas suplementarias e inclusive controversias laborales. Marzo de 2026 dejó un proyecto de ley que sí vale la pena seguir de cerca. El proyecto urgente para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional. La Asamblea lo calificó como urgente en materia económica en marzo 10 y la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para el primer debate en marzo 16. Aquí lo más importante es entender bien la mecánica del incentivo. No se trata solamente de una deducción de gasto, ni de un beneficio abierto para cualquier desarrollo inmobiliario.
El proyecto plantea incorporar en la Ley de Régimen Tributario Interno vigente una rebaja del impuesto a la renta causado para aquellos contribuyentes, personas naturales o jurídicas, que donen viviendas de interés social al ente rector del Hábitat y Vivienda, que es el Ministerio de Vivienda. La versión del informe para el primer debate precisa que la rebaja sería equivalente al 100% del valor donado, pero con un límite máximo del 30% del impuesto causado y sin derecho a devolución. Además, para cuantificar el valor sujeto a la rebaja, se tomaría exclusivamente el avalúo catastral de la vivienda construida y donada, sin incluir el valor del terreno, cuando éste sea propiedad del beneficiario. También hay un componente de focalización relevante. La vivienda debe cumplir parámetros de precio máximo, superficie construida, estándares de construcción y demás requisitos previstos en la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social y en la normativa sectorial y referente al área. Desde un punto de vista técnico, esto mezcla política social con diseño tributario. Desde nuestra perspectiva, nos lo leemos en 3 niveles. Primero, como un posible incentivo real para desarrolladores o contribuyentes con capacidad de donar producto terminado. Segundo, como una forma que exigiría fuerte reglamentación secundaria y coordinación entre el Ministerio de Finanzas, MIDUVE y el SRI. Y tercero, como una señal de cómo el gobierno está intentando usar la tributación no solo para efectos recaudatorios, sino para direccionar oferta de vivienda hacia segmentos específicos. Por ahora sigue siendo meramente un proyecto, no ley vigente, pero ya tiene suficiente tracción política y contenido técnico como para que constructoras, promotores, holdings mobiliarios y asesores tributarios lo monitoreen con mucha atención. Si avanza, podría haber modelos de planificación muy distintos a los esquemas ya tradicionales de comercialización. El tercer tema es especialmente importante para aquellas empresas que importan desde Colombia. En marzo de 2026, el SRI emitió la resolución 12 para regular los medios y condiciones de pago y recaudación de la tasa por servicio aduanero por concepto de control aduanero de bienes provenientes de Colombia, lo cual está vinculado a la medida adoptada previamente por la SENAE sobre justamente las mercancías que ingresen desde el país vecino Colombia. La relevancia técnica de esta resolución es que convierte una decisión aduanera en una obligación de pago operable y exigible dentro de la infraestructura tributaria del SRI. El artículo 1 define su objeto, que es establecer los medios y condiciones para la recaudación por parte del SRI de justamente la tasa creada por la SENAE, mientras que en el artículo 2 habilita expresamente el servicio de pago en línea dentro del portal institucional del SRI. Bajo el mismo lineamiento, el artículo 3 precisa la lógica operativa. El sujeto pasivo debe ingresar al portal del servicio en línea con su usuario y contraseña, y si no tiene clave, deberá generarla por los canales habilitados, y a través de la opción Pago Tasa SENAE puede utilizar, entre otros medios, pasarelas de pago con tarjeta de crédito o débito. Y aquí hay un detalle muy importante. El SRI comunica a la SENAE en línea el estado de pago, de manera que el proceso no es meramente documental, sino sincronizado para la liberación operativa de las mercancías. 2 reglas adicionales importan mucho. Primero, lo que señala el artículo 5, que prohíbe extinguir la obligación mediante compensación con notas de crédito. Y segundo, el artículo 7, que aclara que cualquier costo adicional derivado del servicio de recaudación o pasarela de pago será asumido enteramente por el sujeto pasivo y la institución recaudadora y no por el SRI. La lectura desde Balta es que esta resolución no cambia la existencia de la tasa, pero sí define su arquitectura de cobro y por tanto el riesgo operativo para el importador de mercancías de Colombia. Desde abril en adelante, las empresas no solo deben cuantificar el efecto económico del 50% de la sobretasa, sino que también deben asegurar que su equipo de comercio exterior, finanzas y tesorería entienda cómo se paga, cómo se confirma el pago y por qué no existe una salida de vía compensación con notas de crédito. En precio de transferencia, marzo también dejó una novedad de alto nivel técnico. La primera circular del año, la número 1, emitida en marzo 25,
dirigida a los sujetos pasivos que aplican metodologías de precio de transferencia. Su mensaje central es muy relevante para grupos multinacionales y para empresas con operaciones con partes relacionadas. La circular hace un recorrido normativo y técnico muy interesante. Recuerda que Ecuador ya cuenta con un régimen propio de precio de transferencia sustentado en la Ley de Régimen Tributario Interno, su reglamento y en resoluciones como la del 2016 531, la 532 y la del 2015, la 455. Luego analiza las directrices OCDE 2022, la discusión sobre safeguards, puertos seguros y en particular el documento de febrero 19 del 2024 sobre el Pilar 1, Import B o en inglés Amount B, que incorpora un enfoque simplificado y optimizado para actividades básicas de comercialización y distribución. Sin embargo, la propia circular recuerda que dicho enfoque es opcional para las jurisdicciones y que nada en ese documento obliga su adopción automática en el Ecuador. Técnicamente hablando, el corazón del pronunciamiento está en dos ideas claves. La primera, el artículo 89 del reglamento vigente tributario, donde permite usar las directrices de la OCDE como una referencia técnica, pero solo en la medida en que dichas referencias sean congruentes con la ley vigente, los tratados, el reglamento y las resoluciones que emite el SRI. Y la segunda, el artículo 86 del mismo reglamento, que prevé que las medidas técnicas y metodológicas obligatorias deben siempre establecerse mediante resolución general del SRI. Por eso, en abril y en el cierre de sus análisis por el año 2025, conviene revisar la metodología, funcionalidad, comparables, ajustes y consistencia documental con las normas locales vigentes. En este tema, la lectura como Balta es muy concreta. Esta circular no crea un nuevo impuesto ni reforma la ley vigente, pero sí elimina una zona gris interpretativa que algunas compañías podían estar usando para simplificar de manera automática su análisis de precio de transferencia en operaciones de distribución o comercialización básica correlacionadas. Desde ahora, con la circular, el mensaje del SRI es que esa simplificación no forma parte del régimen ecuatoriano y que, por lo tanto, los contribuyentes deben seguir aplicando la Ley de Régimen Tributario Interno, su reglamento y las resoluciones locales vigentes. En materia aduanera, una novedad técnica de relevancia de marzo fue la resolución 2018 reformatoria, emitida en marzo 9 del 2026, mediante la cual la aduana expide un nuevo manual general para la aplicación del proceso de duda razonable. La propia resolución señala que en el año 2025 ya se había expedido un manual anterior, contenido en la resolución 98 de dicho año, y que tras las mesas de trabajo del subcomité permanente para optimización de los procesos aduaneros, se evidenció la pertinencia de ajustar dicho esquema. Aquí es importante ser precisos. La resolución 2026 vigente no se presenta simplemente como una reforma, sino como la expedición de un nuevo manual. En su parte resolutiva dice expresamente que el nuevo manual general aplicable para procesos de duda razonable tiene vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. Ahora bien, esta nueva resolución sí tiene un efecto sustitutivo sobre el régimen anterior, porque incorpora la disposición derogatoria respecto a la resolución del 2025. Es decir, jurídicamente estamos frente a un nuevo manual que reemplaza al anterior con una derogación diferida o condicionada. ¿Y por qué esto importa para las empresas? Porque el nuevo manual define el proceso general para determinar el famoso valor en aduana de mercancías importadas, objeto de duda razonable durante el control recurrente, con base a la decisión 571 de la Comunidad Andina de Naciones, el acuerdo de valoración de la OMC, la resolución 1684 y demás normativa referente. Además, establece que podrán someterse a este proceso las mercancías declaradas bajo regímenes como importación para el consumo, mensajería acelerada y tráfico postal, salvo ciertas exclusiones que están en el artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, el famoso COPSI. Desde la perspectiva de Balta, el mensaje es claro. Este no es un simple ajuste procedimental, es una norma que obliga a importadores, agentes
y áreas del comercio exterior a revisar cómo están sustentado el valor declarado, qué tan sólida es su documentación y qué capacidad real tienen para defender técnicamente una operación cuando la aduana, en este caso la SENAE, activa un proceso de duda razonable. En el frente societario, marzo también deja un recordatorio muy relevante de parte de la Superintendencia de Compañías. Recordemos, este es el momento, el plazo para presentar los estados financieros del año 2025 que vencen a abril 30 del 2026. Aunque puede sonar como una obligación recurrente y ya conocida, el valor técnico del recordatorio está en lo que exige y en el riesgo de incumplimiento. La Superintendencia de Compañías recordó que conforme al artículo 20 de la Ley de Compañías, las empresas deben obligatoriamente remitir dentro del primer cuatrimestre del año copias autorizadas de sus estados financieros, el informe de gestión, el acta de junta y la nómina de administradores, representantes legales y socios o accionistas. Además, la superintendencia vuelve a poner sobre la mesa una herramienta que varias compañías aún no aprovechan bien y que queremos recordarlo en este informe: el anexo de declaración de representante legal habilitado desde el año 2021. Este documento puede presentarse de forma opcional cuando no se adjunta el acta de junta general, por ejemplo, si la junta no se ha instalado o aún no se ha pronunciado sobre los estados financieros antes del vencimiento. La relevancia práctica es muy alta. Muchas empresas llegan a abril sin cerrar a tiempo la coordinación entre contabilidad, auditoría, junta de accionistas y equipo societario. El riesgo no es solo quedar rezagado en una carga documental, es entrar el informe de obligaciones pendientes y exponerse a multas de hasta 12 salarios básicos unificados, según recordó la propia superintendencia. La lectura de Balta es que este tema debe abordarse como cierre societario financiero y no solo como trámite. Abril concentra presión tanto en cumplimiento societario como en obligaciones tributarias corporativas, por lo que conviene alinear desde ya el cronograma de junta, aprobación de estados, calidad de anexos y consistencia entre lo que se reporta a la Superintendencia de Compañías y lo que se prepara frente al Servicio de Rentas Internas. En cumplimiento internacional, marzo dejó un reporte técnico de la Gafi que merece mucha atención. El informe sobre stablecoins, que son criptoactivos diseñados para mantener un valor estable, y los on-host wallets, que son billeteras no custodiadas o autocustodiadas en transacciones peer-to-peer, que son dos usuarios que interactúan entre sí sin pasar necesariamente por un intermediario tradicional como son los bancos. El organismo advierte que el uso criminal de stablecoins, especialmente a través de billeteras no custodiadas en transacciones peer-to-peer, incrementa el riesgo de lavado, financiamiento ilícito y evasión de controles tradicionales. Lo valioso del reporte es que no se queda en una alarma genérica general sobre criptoactivos. Lo que hace es trasladar el análisis al plano operativo del riesgo, cómo se eluden intermediarios obligados, cómo se fragmenta la trazabilidad y qué tipo de respuestas debería construir los países y el sector privado. Es, en esencia, una actualización técnica del mapa de prevención del lavado de activos, el famoso en inglés Anti-Money Laundering, el Counter Financing of Terrorism, frente a nuevas formas de transferencias de valor. Para el Ecuador, incluso si muchas compañías no operan directamente con activos virtuales, la señal es importante por tres razones principales. Primero, porque los estándares de la Gafi suelen permear supervisión y regulación local. Segundo, porque las fintech, proveedores de pagos, los oficiales de cumplimiento, compliance officers y entidades financieras necesitan actualizar matrices de riesgo. Y tercero, porque la discusión sobre cripto ya no es reputacional, es de integridad del sistema y control de trazabilidad. Como Balta, leemos este desarrollo como una advertencia temprana. Para el Ecuador, las políticas de prevención no pueden quedarse ancladas en el sistema bancario tradicional, deben evolucionar y traspasar para identificar exposición indirecta a stablecoins, wallets no custodiadas y operaciones peer-to-peer y proveedores con componentes de activos virtuales.
El segundo radar internacional que queremos revisar del mes de marzo, viene de la OCDE. Justamente en marzo 4, la OCDE y la International Institute for Sustainable Development formalizaron un acuerdo de cooperación para profundizar el trabajo técnico conjunto en movilización de recursos internos con foco en sector extractivo, minería y en la tributación internacional. ¿Y por qué esta noticia sí merece atención para nosotros en el Ecuador? Porque el acuerdo no se queda en una declaración institucional. La propia OCDE explica que va a trabajar más profundamente en riesgos BEPS, en minería, fortalecimiento de marcos fiscales y administrativos, implementación de reformas tributarias internacionales, diseño y uso de incentivos fiscales y también en temas emergentes como la tributación ambiental o la famosa carbon pricing, que es la tributación para ponerle un costo económico a las emisiones de carbono. Traducido al lenguaje empresarial, esto significa algo muy importante. La conversación tributaria internacional ya no está solo en cuánto se paga de impuesto, ya estamos en cómo se diseña el sistema para sectores complejos, cómo se evita la pérdida de base imponible o la transferencia de la base imponible de un país a otro, y cómo se alinean los incentivos con una inversión real, productiva, sostenible y con enfoque de recaudación de impuestos. Es decir, no se trata solo de subir o bajar impuestos, se trata de cómo construir un marco fiscal más sólido, más coherente, sostenible y mejor preparado para sectores estratégicos. Nuestro comentario como Balta para este tema sería que el debate tributario internacional se está volviendo más estructural. Ya no gira únicamente alrededor de tasas o convenios. Se está moviendo hacia gobernanza fiscal, diseño de incentivos, sostenibilidad y capacidad institucional. Y para firmas que asesoran proyectos extractivos, mineros, grupos empresariales o inversiones de largo plazo, este tipo de desarrollo sí cambia la conversación técnica con el cliente. En otras palabras, el foco ya no está solo en cuánto se recauda, sino qué tan bien diseñado está el sistema para recaudar sin destruir la competitividad ni abrir espacios de erosión fiscal. Finalmente, si tuviéramos que resumir este episodio en una hoja de ruta, estas serían nuestras recomendaciones. Primero, revisar siempre si la empresa tiene esquemas de trabajo que realmente requieran autorización ministerial o si bastan ajustes internos correctamente documentados bajo el marco laboral vigente. Segundo, si la compañía opera en construcción, desarrollo inmobiliario, patrimonios familiares o inversión en vivienda, conviene seguir el proyecto de vivienda de interés social no como una noticia política, sino como posible herramienta tributaria y patrimonial. Tercero, si existe exposición a importaciones desde Colombia, no basta con cuantificar la tasa del 50%. Hay que revisar el mecanismo de pago, la trazabilidad de la obligación y el efecto real en el flujo de caja de las empresas. Cuarto, si la empresa ejecuta operaciones con partes relacionadas en comercialización o distribución, debe revisar de inmediato si su análisis de precio de transferencia está descansando indebidamente en el Amount B de la OCDE. Quinto, fortalecer el expediente de valoración aduanera. Con el nuevo manual de duda razonable, la defensa de valor declarado debe prepararse antes del control y no después. Sexto, presentar a tiempo los estados financieros del año 2025 ante la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores. Abril 2026 concentra presión tributaria, financiera y societaria. Séptimo, declarar a tiempo el impuesto a la renta de sociedades en base al 9º dígito del RUC y del tipo de contribuyente.